Ahora, como presentación, para mí era importante entrar en mérito a esta forma de enfrentar las cosas, sobre todo espirituales y de sabiduría, porque va a ser el centro y el corazón de lo que voy a compartir con ustedes en el resto de los videos. Muy poco me gusta hablar de mí, pero prefiero que me conozcan por lo que entrego, los videos de Chin, los que me conocen en el camino no crístico. Pero mi productora y directora de video me dice que es importante que yo dé a conocer parte de mí. Hay un librito que se llama El Andariego, que si a ustedes les interesa yo se los puedo entregar, donde hablo parte de mi vida. A ver, mi vida, tengo 65 años cumplidos, estoy viviendo mis 66 años. Y también eso me hace y me empuja a hacer estos videos, como a hacer los libros, porque entre otras cosas estoy preparando por lo menos un libro ya, y posiblemente dos de aquí a un tiempito. Tienen la intención sana de compartir, de que en la vida de una persona, lo que uno aprende, lo que uno ha logrado aferrar, comprender y practicar, sea colectivo, sea útil para otros. Es una manera de ser hermanos, es una manera de ser solidarios, es una manera de construir juntos, es una manera de ser cuerpo, porque al final de cuentas eso somos. Y en particular, yo puedo decir que mi vida, yo nací en el año 53, se divide en una primera etapa hasta el año 68. ¿Por qué? En el año 68 yo estaba cumpliendo mis 15 años. Hasta los 12 años hay una etapa de mi infancia no fácil. No digo que dramática, no, pero no fácil. Una familia disfuncional, en fin, pero independientemente de eso, a partir de mis 12 años yo tomo y asumo en mí la responsabilidad de hacer mi propia vida, de vivir mis propias experiencias y de no depender de otros, sino que del propio esfuerzo. Esta decisión a mis 12 años tiene algunos antecedentes, un largo tiempo en el hospital y otras vivencias de orden extrañas, tipo sueños corrientes, permanentes, constantes, experiencias desde niño de desdoblamiento y todo ese tipo de cosas. Pero a los 12 años yo decido cómo tomar el sartén por el mango. A mis 15 años, en el año 68, yo ingreso a la Juventud Comunista e inicio mi vida política. Y comienzo a vivir con una familia que prácticamente será muy importante por varios años posteriormente, de apellido Maturana. Y de hecho yo tomo el apellido de ellos para hacer mis libros en Italia, que son libros de poemas y de cuentos, y tomo el apellido de ellos. Desde el año 68 hasta el año 88 me dediqué a la política, pero a la militancia política. Pero esto no fue mientras la humanidad estaba en otra, sino que fue porque la humanidad estaba en eso. En mi país estaban sucediendo muchísimas cosas. El año 68 fue uno de los años socialmente más activos en el planeta. El mayo del 68, el Cordobazo, la masacre en las plazas de México, los grandes movimientos estudiantiles, las reformas universitarias, en una efervescencia, el Che Guevara, la Revolución Cubana,
etc. Es decir, existía la Guerra Fría, hacía pocos años, en el 60 y tanto, 63, 61, estuvimos a punto de una guerra nuclear, acá en América, con Cuba, Rusia, Estados Unidos, y nosotros en parte somos hijos de todo eso. Y se empieza a generar, luego está el gobierno de Eduardo Frei, que es un gobierno reformista, que hace la reforma agraria, la primera reforma educacional, y en donde prácticamente todas esas reformas causaron una agudización de conciencia política en el país. Surge la posibilidad de un gobierno de izquierda con Salvador Allende, y toda esa realidad, siendo yo muy niño todavía, no me es ajena, porque no es ajena a nadie. En mi familia todo el mundo hablaba de política. Mi padre era de izquierda, mis tíos eran de Buena Cristianos, mis amigos eran o comunistas o del MIR, incluso en las iglesias los curas eran revolucionarios. Entonces no había por dónde. Estábamos en medio de una generación explosiva, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel general. Se acentuaban las luchas internas de China, Mao Zedong, en fin. Era un panorama que para una generación de muchachos de 15, 16 años, a los 14 también, era inevitable involucrarse de alguna manera. La actividad política para mí no, en esos años, hoy día quizás tú adhieres por internet y te dicen militante y vas a una manifestación. En esos años participar en política significaba estudiar. Yo asistía a muchísimas escuelas de cuadro, que se llamaban, para estudiar economía, filosofía, ciencias políticas, el marxismo, leer a Lenin, a Mao Zedong. Es decir, nosotros éramos jóvenes que hablábamos de política desde una ideología muy bien formada. Y también nuestros contrincantes, los jóvenes demócratas cristianos. Me acuerdo yo de un joven llamado Junque, que hoy día creo que es embajador, y los jóvenes de la derecha también. Alamán en ese tiempo era un joven. Por lo tanto, el nivel de discusión, de formación, de argumentación era muy alto. En Chile se leía mucho, había mucha cultura, había mucho arte, mucha música, mucho teatro, murales, pintura, todo era popular. Es decir, se hacían exposiciones importantes en poblaciones como José María Caro. Es decir, era otro Chile. Y ese otro Chile te exigía un nivel que no podía ser ligero, o lo que hoy día podría ser banal o superficial. Eso no era permitido. Había un Chile superficial, música libre, todas esas cosas, ¿verdad? Pero en general había una vertiente muy fuerte que lleva al gobierno de la Unidad Popular, con todo lo que sucedió ahí. Yo me salgo de la Juventud Comunista en junio del 71, y en julio del 71 ingreso al MIR. Y en esa organización me sorprende el golpe de Estado. En tanto yo, participando activamente en todo ese proceso más social, permanente, porque eso significaba estar en fábricas, en tomas de terrenos, en participar en actividades. No era un tema de una simple protesta o una marcha, no, era una participación de 24 horas muchas veces. En esa condición yo mantenía una vida espiritual mía propia, que no comentaba, pero que algunos conocían, y que yo meditaba con una escuela budista que en esos tiempos estaba en la calle Manuel Montt, en un lugar donde creo que ahora hay un edificio. Y yo mantenía esa práctica porque esa práctica me da un centro, me da una forma de no fanatizarme,
de estar bien conmigo mismo. Para mí era una práctica para mí. No tenía ninguna trascendencia, ni buscaba a Dios ni nada. Me servía, era útil, me hacía bien. Sin embargo, el golpe de Estado del 73, para quienes estuvimos de la parte de los que fuimos derrotados, fue muy doloroso, no tanto por la derrota política que era cantada, porque ese experimento no tenía cabeza ni pie, pero el cómo terminó y la innecesaria violencia posterior nos dejó a todos muy impactados. Sobre todo porque en esta vida muy intensa de 5 o 6 años, todos mis amigos desaparecieron, murieron, y los pocos nos encontramos en el exilio. Y eso marca a un joven de 20 años. Yo salí de 20 años de este país saltando el muro de la embajada italiana y llegando a Italia a cumplir mis 21 años. Y en ese momento yo tengo una crisis existencial muy fuerte, en donde yo desecho todo lo espiritual y me volví un ateo con todas las incoherencias de los ateos. Que yo creo que el verdadero ateo es el que ni siquiera se preocupa de Dios. Yo era de esos ateos que tenía un problema con Dios. Estaba muy enojado, no entendía lo que había pasado en mi país y tomé una intención muy clara: volver a mi país a tratar de cambiar las cosas como estaban y a combatir lo que yo creía era una injusticia. Y los primeros meses que estuve en el exilio yo estaba empecinado con eso, y por ese motivo acepto irme a un país como Yugoslavia. Hoy día no existe ese país, sería Serbia. Me voy a Yugoslavia para hacer un curso militar. Estuve 10 meses en Yugoslavia y cuando volví a Italia, a la ciudad de Milán, tenía una crisis interna, que el socialismo que estaba conociendo no era el socialismo que yo me había imaginado, que no era lo que nosotros creíamos que era, y tal vez dije, quizás sea solamente Yugoslavia, otros países pueden ser distintos, porque Yugoslavia es muy particular. Pero se instaló en mí un problema. Comienzo a estudiar ciencias políticas y luego derivo en periodismo por razones emocionales. Conozco una mujer que fue importante en mi vida, porque puedo decir que no fue mi primera mujer importante, porque ya en Chile yo a mis 15 años había comenzado a tener una novia acá en Chile, con la cual tuve mellizos, hijos, cuando yo tenía 17 años. Ambos nacieron con un problema en la sangre y murieron a las pocas horas de nacer. Hecho que me dejó con mucho dolor por muchos años, no por muchísimos años. Luego conocí a esta mujer colombiana, ambos de 21 o 22 años, jóvenes los dos, y me fui a Florencia. Y en Florencia, una ciudad maravillosa, viví 6 años, 7. Estudié ciencias de la comunicación y posteriormente, como era un instituto no universitario, sino que instituto regional que me llaman, algunos exámenes se dan en Milán, y en Milán entro en contacto con personas que van a ser fundamentales en mi vida y con las cuales voy a trabajar por muchos años posteriormente. El hijo de un gran filósofo que era profesor mío, Ludovico Geymonat, lo pueden ver en internet, buscar Ludovico Geymonat. Su hijo, Mario, me toma para participar en una revista cultural que se llama Nueva Cultura, que estaba recién empezando, y de ahí en adelante entro de lleno en el periodismo, primero cultural, posteriormente político, y terminé en el área internacional.
justamente en esta labor, siempre muy ligado a la vida italiana, yo me desligué bastante de la situación chilena, no latinoamericana. Tenía poco contacto con Chile, aparte de mi hermano y algunos amigos, pero prácticamente toda mi vida estaba alrededor de muchos italianos. Después que yo termino mi relación con Claudia, que más, me voy a Roma, y desde Roma comienzo mi reacercamiento a Chile, gradualmente a reinteresarme en Chile. En el intertanto, en el año 77, a raíz de un trabajo que había que hacer con respecto a una rebelión que se estaba dando en el Tíbet, finalmente termino en Nepal y estuve 9 meses y medio en una abadía en calidad de monje, con toda la locura que eso despertó en mis compañeros y colegas de trabajo. Obviamente que perdí todo, perdí casa, perdí todo, pero fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Saliendo de ahí, posteriormente al inicio del año 80, me voy a Suiza. Y cae en mis manos a finales del año 79 un documento del Partido Comunista Chileno, en donde decían, en un documento interno que muestra un miembro del Partido Comunista, donde estaban preparando los batallones de revolucionarios armados para combatir a la dictadura. Y yo obviamente quise hacer parte de eso y reingreso al Partido Comunista, y en el año 80 me voy a Ginebra, donde mi contacto era Alejandra Lastra, la entonces esposa de Patricio Mans, y ella prácticamente me reconecta al partido. El partido me toma. Estuve algunos meses en Alemania Oriental, y en el año 83, en tanto hice mi vida en esos años. Y mi vida fue tener un local de salsa, ya en esos años, en donde además era un centro de actividad política de la diplomacia de los nicaragüenses y de los cubanos, en Ginebra. Jugamos ahí un poquito los espías. Y en el año 83 reingreso a Chile. El 83 reingreso a Chile y me integro a la Sociedad de Escritores. Formamos el colectivo de escritores jóvenes, participaba en actividades de arte, republico algunos libros, algunos textos acá, copiados, en fin, publicaciones en Fortín Mapocho, hay una revista que se llama La Bicicleta, en fin. A finales del 84 ingreso al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y estaré ahí hasta marzo del 88. Ustedes dirán, eso significa toda una contradicción. No, porque era lo que yo siempre me había propuesto desde que salí de Chile. Para mí era una cuenta pendiente, era como un karma que tenía que quemar. No hablaré acá de cómo fueron esos años de clandestinidad y de lucha frontal cuando uno está en una organización de esas características. Lo que sí puedo decir es que finalmente la experiencia final, el resultado final, importante fue que hoy día estamos en democracia, pero en el año final del 87 se presentan grandes problemas, y en donde yo comienzo a tener serias dificultades para seguir, porque en definitiva yo ya venía con una crisis, porque después de Yugoslavia estuve en Rumania, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Alemania del Este, tuve un paso por Cuba también, y definitivamente yo ya no quería eso para mi país. O sea, yo ya tenía una crisis profunda con el socialismo. Cuando viene la perestroika lo consideré una bendición, ¿no? Entonces ya había un quiebre muy fuerte, y que claro, el 87, 88 ese quiebre se manifiesta. Mis posturas políticas me distanciaron enormemente tanto del Partido Comunista como de la dirección del Frente, y quedo prácticamente solo.
y paso por todo lo que fue final del 87, todo el 88 y el año 89, para mí fueron los años más oscuros de mi vida. Lo único que alegró y que fue una compensación fue que esos años también crié un niño que lo tomé a los 10 meses y lo crié en situaciones muy complicadas, muy difíciles, de clandestinidad, salir con él clandestinamente, llegar a Suiza sin papeles, en fin, no fue fácil, pero fue un niño con el cual creamos una relación muy fuerte hasta que él cumplió casi 6 años y que después de muchos años lo he venido a encontrar ya grande y fue como una luz en medio de un tiempo muy oscuro. Estaba muy confundido, estaba muy en crisis y no tenía por dónde ir. Retomé el periodismo, estuve en servicio como corresponsal de guerra, me hice cargo de la corresponsalía en Buenos Aires de América Latina, iba a todos los lugares más densos de América Latina donde hubiera conflictos, ahí estaba yo, hasta que en el año 90 toco un timbre en Montevideo de una casa que nunca supe por qué estaba tocando ese timbre. Aparece un japonés que no sabía hablar español, me entrega un librito del budismo. En la tarde estábamos meditando juntos. A las 2 semanas yo estaba en una abadía en Maldonado, en una casa en Maldonado, y posteriormente en la zona de Iguazú, en Paraguay, y ahí estuve casi 9 meses. Y eso significó un cambio y una ruptura total con mi vida anterior. Es decir, hasta el 88, del 68 hasta el 88 es una etapa. Después de 2 años y medio de oscuridad, abismo y de enfrentar mis demonios, que fue una etapa muy difícil, nuevamente aparece el budismo rescatándome sin que yo lo pida. Y yo saliendo de esa experiencia con los budistas japoneses, el año 90, mi propósito era volver a Chile a encontrar un lugar que se me aparecía constantemente en las meditaciones. Por lo tanto, yo llego a Chile en abril del 91. A partir de esa fecha, del año 91, hasta hoy, mi vida es otra. Yo entro, como se puede decir, a caballo de dos experiencias en donde aplico los elementos de lograr la verdad como planteábamos al inicio. Uno es la sabiduría del I Ching. 2 es la búsqueda de este lugar que por prácticamente 1 año y medio me persigue hasta que lo encuentro al interior del Valle Putaendo, y me quedé 9 semanas y media en ese lugar, teniendo una serie de vivencias, de comprensiones, de vivencias internas, espirituales, y que me llevan a un punto alto de todo el trabajo de meditación que había hecho durante prácticamente muchos años. Y ahí se verifica algo que está en la meditación del I Ching. La flor de oro dice que cuando tú echas a andar la luz dentro de ti, la luz va a circular dentro de ti, incluso muchas veces sin que tú lo sepas. Te llevará a tener un conflicto con tu oscuridad, con tus tinieblas, con tus abismos, tendrás que dar tus combates, pero en todo eso está siendo movido por la luz, incluso si tú la abandonas, una vez que tú la echaste a andar, siempre y cuando tú no pactes conscientemente con lo contrario a la luz. Por lo tanto, tarde o temprano, la luz que comenzó a moverse, por eso se llama el movimiento de la luz, te va a llevar a procesos que están más o menos catalogados por los santos y sabios en la meditación de la flor de oro. Y yo creo haberlos pasado todos, y de hecho los pasé todos. No porque me lo propusiera, no estoy en el método y ahora paso a esta etapa, sino que simplemente lo viví y luego supe que lo había vivido.
Y hay una parte en Los secretos de la flor de oro que dice que finalmente uno tiene un encuentro con su Señor. Esa es la parte que, si ustedes leen El secreto de la flor de oro, cuando el maestro chino dice que el encuentro con el Señor es el punto más alto de la circulación de la luz. En el China aparece con una línea que dice de que el sabio asciende al cielo y luego desciende nuevamente para cuidar de los hombres, o para guiar a los hombres, o para compartir con los hombres. Y yo tuve un encuentro con mi Señor, pero ese encuentro con tu Señor no es algo que tú puedas predisponer o disponer. Entonces, yo quiero un encuentro con Confucio. No, yo quiero un encuentro con Lao Tse. No, yo con el Arcángel Miguel. No lo eliges tú. Es algo para lo cual tú ya estás preparado, como dice Li Chin, de acuerdo a tu índole o de acuerdo a una información que tú ya tienes y que has ido descubriendo en tu camino espiritual. Porque el camino espiritual no es el camino religioso. El camino espiritual es la vida espiritual, y en donde tú toda tu vida la enfocas desde lo trascendente, desde lo importante, desde el espíritu, en la búsqueda de las grandes respuestas a través de lo macro. Ese es el camino espiritual. Y eso es un camino de vida. El encuentro con mi Señor fue algo que a mí me dejó confundido mentalmente, culturalmente, por dos motivos. Uno, porque yo no lo esperaba, no estaba en mis cabales. Dos, porque yo traía una tranca cultural, porque la familia de mi abuela materna era muy católica y yo de niño fui acólito y nos escapamos con mi hermano de la iglesia porque el cura era pedófilo. El cura se llamaba Álvarez y era de la iglesia que está en Carmen con Maule, donde yo estudié. Mi hermano se escapó por una ventana, el tipo. Entonces, en esas condiciones y viendo todas las incoherencias que yo vi de mis tíos, y viendo también todo lo que conocí de niño, y posteriormente uno de los trabajos que yo hago bajo la dirección de Eugenio Scalfari, que es un gran periodista italiano, hoy día ya un hombre de 90 y tantos años, en una comisión para indagar, no yo que era el neófito, era el más chico de todos, era el que llevaba los papeles, pero en esa comisión, que habían 2 o 3 grandes periodistas viejos, que eran los que mandaban, era la investigación sobre la muerte de Juan Pablo I, y que salió un libro sobre eso, y eso me llevó a entender, se nos obligó a estudiar la historia del Vaticano para entender dónde estábamos metidos, y tuvimos acceso a algunos archivos vaticanos por la indagación que estábamos haciendo de los contactos que tenía Scalfari. Y con eso terminé de convencerme que eso no era lo mío. Entonces, la asociación cultural que yo hacía de Cristo con la religión católica era muy fuerte. Por lo tanto, cuando quien se presenta ante mí es un sujeto que comienzo a reconocer como el Cristo, yo entro en una crisis no menor. Primero, porque no era lo que yo me esperaba. Segundo, porque yo tenía mis trancas con el catolicismo, y no me gustaba lo que yo sabía y conocía de la cristiandad, que la investigué mucho, porque yo viví en Italia y sí que conozco cómo funciona. Por lo tanto, no fue fácil ese encuentro. Pero ¿qué lo hizo? ¿Qué hizo que yo en un momento determinado cediera a ese encuentro y a esa aceptación? Que comienzo a entender y comienzo a recibir y comienzo a indagar a través incluso de los textos como el Evangelio, apócrifos y otras cosas, que en realidad el Cristo que yo conocía o que me habían presentado en la cruz o que yo conocía a través de la Iglesia Católica o de mi madre, que era en ese tiempo era mormona y luego fue evangélica,
no era el Cristo que yo estaba conociendo. Y eso, por un lado, me encantó, porque eso es revolucionario y todo lo que sea revolucionario a mí me gusta. Y ese Cristo distinto, que no está en la cruz, y que tiene otra cualidad y no tiene ninguna de las cualidades que las religiones le endosan, fue el que permitió que yo dijese sí, esto sí. Si es así, sí. Y de ahí comienza un camino en donde la conjunción de lo crístico con el I Ching tuvo momentos sumamente armoniosos, que fueron muy gratos y duró bastantes años, 5 o 6 años. Y hubo un momento también en donde yo sentí que como que los caminos se dividían y yo tenía que optar. No fue fácil. Ese camino también yo lo he vivido de la misma manera, comprobando. Si yo recibo la revelación de que Cristo, la salvación no está en la cruz, yo no me quedo con esa verdad. Yo la indago, la investigo, la tengo que pasar nuevamente por el sedazo de la comprobación, la tengo que vivenciar espiritualmente. Para eso usé todas las herramientas que tenía, el oráculo del I Ching, las meditaciones, los giros, etc. Todo lo que yo conocía para comprobar que lo que estaba entendiendo y lo que se me estaba mostrando lo podía hacer mío. No solamente que me gustara la idea, sino que entender el cómo, el cuándo, el por qué, el por qué nos han dicho otra cosa, por qué esto que estoy entendiendo no es lo que generalmente se entiende. Nunca fue un estado de epifanía, luego un enamoramiento y luego un sentido mesiánico de decir, esta es la verdad recibida. No, para mí todo era, hay que investigarlo, hay que aseverarlo, hay que vivenciarlo, hay que hacerlo propio. Y para eso era necesario hacer un trabajo que ha durado ya bastantes años, del 91 a esta fecha, creo que son cerca de 27 años.